Tiempo en el cual estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Seamos todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, tiempo de glorificar a nuestro Señor. Y dice en su bendita palabra en el libro de los Salmos, capítulo número 63 y versículo número 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Vamos a alabar al Señor. Si usted se sabe el himno que se llama Imploramos tu presencia, es un himno de invocación, es un himno que aparece en los himnos populares que hace muchos años utilizábamos aquí en la iglesia. Repito, el nombre del himno se llama Imploramos tu presencia. Y el canto dice así, para la honra y gloria de nuestro Señor. Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, vivifique tu influencia nuestra débil fe y amor. Da a las mentes luz divina y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina en sincera adoración, que del Dios bendito tenga nuestro culto aceptación, sobre nuestras almas venga en raudales bendición. Amén. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Vamos a poner este culto en las buenas manos del Señor, dándole gracias, bendiciéndolo, alabando su santo y bendito nombre, porque Él es bueno, hermanos, porque para siempre es su misericordia. Su palabra nos los dice, pero también nuestra experiencia nos dicta de que el Señor es bueno y que para siempre es su infinita misericordia. Vamos a orar, hermanos, ahí donde está usted, desde su hogar, con toda reverencia, oremos al Señor. Poderoso Padre y buen Señor que moras en los cielos, en este día, nuestro Padre eterno, te estamos dando gracias por la bendición que tú nos estás concediendo al poder estar unidos en un mismo corazón, en una misma mente, Señor, en un mismo espíritu, Padre. A pesar de que cada uno de nosotros está en un lugar distinto en esta hora, nos hemos consagrado este tiempo, hemos preparado nuestro corazón, hemos preparado nuestra mente para que juntos podamos honrar al Dios de la gloria, al único y verdadero Dios, Señor. Tómanos en tus manos, Padre, en esta hora. Imploramos tu divina presencia en cada uno de nuestros seres, Señor, para que tú obres en él conforme a la condición que hoy tenemos espiritualmente hablando cada uno de nosotros. Señor, te ruego que sigas añadiendo bendición sobre bendición en la vida de cada hogar que hoy está abriendo sus puertas para recibir esta transmisión. Yo te agradezco, Padre bendito, por la posibilidad de poder utilizar este medio electrónico y de esa manera, Señor, poder seguir alabando tu nombre juntos, orando juntos y estudiando juntos, Señor, tu palabra, como lo haremos en esta tarde, Señor. Todo esto, Padre, te lo entregamos como una ofrenda, es para ti,
es para la honra y gloria de tu poderoso nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y todos decimos amén. Hermanos, esta tarde vamos a meditar por unos minutos en la palabra de nuestro Señor. El estudio de esta tarde se llama Las misericordias de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro caminar con el Señor, que de Dios emanan diferentes virtudes. Yo prefiero mencionarlo y manejarlo de esa manera, porque Dios de una manera especial permite que de todo su ser emanen diferentes cosas todos los días y a cada momento para nuestras vidas. No solamente para la vida de los creyentes, para la vida de los que somos sus hijos, sino también para la vida de aquellos que aún no le conocen. A veces encasillamos en unas cuantas virtudes lo que Dios permite, lo que Dios hace, lo que Dios derrama en nuestras vidas. Conocemos, por ejemplo, que Dios es un Dios de amor. Conocemos también que Dios es un Dios de gracia. Conocemos también que es un Dios de misericordia, un Dios de paz, un Dios de paciencia, un Dios de bondad, un Dios de toda consolación, y así sucesivamente, que Dios es un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios que está en todo lugar. Pero hermanos, hoy específicamente estaremos analizando acerca de las misericordias de Dios. Estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo tiempos en los cuales pues estamos siendo sometidos a prueba. Como iglesia local, la gran prueba que estamos viviendo tiene que ver con el aspecto de salud. Como todos sabemos, a nivel de la iglesia ha habido varios hermanos que han partido para ir al seno de Abraham. Hoy se nos han adelantado y ellos están durmiendo. Podemos decir claramente y de manera confiada de que ellos están en un lugar muchísimo mejor. Dicen los que estudian la tanatología, que es la ciencia, por llamarlo de alguna manera, del buen morir. Dice la ciencia que jamás nosotros, cuando vayamos a darle nuestras condolencias a los familiares que han perdido a un ser querido, que está prohibido decirle a estas personas, a los dolientes, que su ser querido está en un lugar muchísimo mejor. Pero cuando un creyente, un hijo de Dios parte, nosotros nos podemos permitir la libertad en base a lo que la Escritura nos enseña, que la persona que ha partido con el Señor está en un lugar muchísimo mejor. Hoy analizaremos una de las virtudes de nuestro Señor, y esa virtud es la misericordia. Sin duda, hermanos, de que todos los días y en toda circunstancia está presente la misericordia de nuestro Dios. Está presente sobre la vida de los creyentes, sus hijos, pero también está presente en la vida de aquellos que no le conocen. Podríamos nosotros hoy, o yo podría hoy compartirles lo que es la definición de la misericordia, tratando de ser lo más exacto posible. Pero hermanos, hoy quiero que profundicemos un poco más, que el día de hoy al menos tratemos de no ser simplistas, porque a veces decimos, sí, Dios es un Dios de amor, y tratamos de dar una explicación, una definición de cómo es el amor de Dios. Cuando nos referimos a Él, de que Dios es un Dios de gracia, tratamos de explicar lo que es la gracia. Pero hoy, hermanos, vamos a tratar de profundizar, aunque sea un poco, en esa virtud que emana de Dios, y es la misericordia. Y creo que hay un pasaje en la Escritura para empezar a analizar el tema, que de una manera práctica nos explica el Señor qué es la misericordia. Y al pasaje que me refiero
está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo número 30. Ahí voy a leer varios versículos. De hecho, advierto de antemano que usted debe conocer seguramente perfectamente bien esta historia, la historia del buen samaritano. Y dice el Señor Jesucristo, dice el Señor en su palabra, Lucas capítulo 10, verso 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, esta es un pasaje práctico que nos enseña acerca de la misericordia. Pero no vamos a hablar en esta ocasión de la misericordia nuestra, de la misericordia que en algún momento nosotros mostramos hacia otras personas, que vemos en necesidad, que vemos en aflicción. Y hermanos, debemos recordar, tenemos que partir de lo básico para poder comprender estas cosas. Y vuelvo a repetir, esta tarde vamos a ir más allá de la definición. Y hoy he sentido la necesidad de hacer esto para que podamos apreciar en toda su magnitud lo que son las misericordias de nuestro Señor todos los días y que se derraman diariamente y a cada momento sobre nuestras vidas. Para poder comprender estas cosas, tenemos nosotros que ir al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 29. Y la Escritura nos dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y usted quizás esté pensando, ¿qué tiene que ver este pasaje con la misericordia de Dios? Pues precisamente el primer planteamiento que yo quiero hacer es irnos precisamente a la raíz, como aquella historia que acabamos de leer en Lucas capítulo 10, porque pasó el sacerdote, vio a ese hombre mal herido y se siguió de largo. Pasó el levita y vio a aquel hombre mal herido y pasó de largo, hasta que finalmente llegó el samaritano. Y todos sabemos que había una rivalidad étnica, había una rivalidad entre pueblos. Las razones no me voy a detener a explicarlas en esta tarde, pero esa rivalidad, hermanos, se hizo a un lado por aquel hombre de origen samaritano, porque su corazón fue movido a misericordia. Cuando leemos aquí que el diseño original de Dios es que hizo al hombre y lo hizo recto, pero el hombre fue el que buscó muchas perversidades, es donde de primera mano nosotros podemos empezar a contemplar la misericordia de Dios de una manera abierta, de una manera amplia, pero también de una manera profunda. Porque Dios, todas las cosas que Él creó, las creó buenas en grande manera. A la hora de crear al hombre, esto no fue distinto.
el hombre fue creado en forma recta. El hombre era justo cuando él fue creado, justo delante del Señor. Ahora, todos sabemos la historia que Eva y acto seguido Adán, pues ellos desobedecieron, ellos pecaron. Y el Señor había hecho una advertencia que el día que comieran de aquel fruto, ciertamente ellos iban a morir. La muerte, tanto física como espiritual, iba a entrar en sus vidas. Ahora, ese Dios santo, ese Dios infinitamente grande, el único y verdadero Dios, el creador de todas las cosas, Él pudo haber respondido de una manera enojado, de una manera airada, y pudo haber destruido tanto a Adán y a Eva en ese instante, producto de una reacción visceral, producto de una molestia, producto de una frustración, producto de un excesivo enojo. Y vean ustedes, si Dios no es misericordioso, que lejos de responder airadamente o violentamente contra el hombre, el Señor, la respuesta que tuvo para el hombre fue a través de una provisión misericordiosa, y fue el medio, fue el método que el Señor utilizó para que el ser humano se reconciliara con su Creador. Dios, hermanos, reaccionó de una manera misericordiosa entregando a su propio Hijo. Dios entregó a su propio Hijo. Y esto me hace recordar lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo número 31. Y Pablo, fiel a su costumbre literaria, aunque todos sabemos que fue controlado y dirigido por el Espíritu Santo del Señor, también debemos recordar que en todo momento Dios respetó la personalidad de cada uno de los hombres que Él escogió para escribir cada uno de los libros y de las cartas. Y dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta que es clave el día de hoy para considerar no la misericordia de Dios. No debemos de pensar en singular, sino debemos de pensar en las misericordias de Dios, porque por la misericordia de Dios hoy somos lo que somos. Ya lo sé, que somos salvos por su gracia, pero intervino su amor, intervino su misericordia y también intervino su gracia. Dice, por ejemplo, en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En una carta más adelante, en la carta a los Efesios, capítulo número 2, en el versículo número 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice: por gracia sois salvos. Y espero, hermanos, haber logrado poner en claro de qué manera desde el principio Dios se muestra misericordioso para con la vida del hombre. Gracias a esa misericordia, nosotros los que hoy somos hijos de Dios, podemos disfrutar, hermanos, de tan especial y grande misericordia, que no solamente nos ha permitido reconciliarnos con Él para llegar a ser sus hijos, para llegar a ser sus amigos,
sino esa misericordia es tan especial y tan grande que la misericordia de Dios hoy nos ha permitido llegar a ser hijos de Dios. Así que cuando hablamos de nuestra salvación, nosotros hablamos básicamente de 3 virtudes de parte del Señor. Hablamos de su amor, hablamos de su gracia, pero también hablamos de su misericordia. Repito el versículo 4 de Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia. Y siempre, hermanos, nosotros debemos de pedir conforme como en algún momento oró el rey David. Así que después de haber comprendido que Dios reaccionó y actuó y proveyó por su misericordia el método para que usted y yo conociéramos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, es la misma misericordia de Dios, hermanos, que cuando desobedecemos, que cuando caemos en la tentación, cuando nuestra vida estropea esa especial relación que nos une con Dios, porque ejercemos el pecado de manera voluntaria en nuestras vidas, nosotros tenemos un recurso, y ese recurso es la oración. Nosotros podemos venir con un corazón arrepentido delante del Señor y rogar como en su momento lo hizo David. Y me refiero al Salmo número 51, porque producto de ese arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, genuino de David. Todos sabemos que David cometió una doble transgresión, un doble pecado. Y producto de ese doble pecado, hay 2 salmos que nos hablan acerca del momento en el cual David vino arrepentido delante del Señor. Uno es el Salmo 32 y el otro es el Salmo 51. Nosotros esta tarde vamos a ir al capítulo 51 del libro de los Salmos. Y esto es producto de una oración. La mayoría de los salmos, la mayoría de los 150 salmos son cánticos. El libro de los Salmos es el himnario. Lo que para nosotros es el himnario, eso es el libro de los Salmos para el pueblo de Israel. Y dice el capítulo número 51, ten piedad de mí, oh Dios. Y vean, hermanos, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cómo? Es como si el Señor le estuviera preguntando a David, ¿de qué manera quieres que yo te muestre mi piedad? Y David dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque la misericordia de Dios tiene que ver con el acto en el cual Dios no nos trata conforme a nuestras obras. Y cuando nosotros pecamos, debería, hermanos, el Señor de tratarnos de una manera severa. Pero cuando venimos arrepentidos a los pies del Señor, por eso siempre el Señor acepta nuestro arrepentimiento delante de Él. Obviamente, hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos. El apóstol Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, de ninguna manera. Y debemos nosotros de tener cuidado, porque dice el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ahí está la condicionante, para que nosotros podamos alcanzar la gran misericordia de Dios.
en todo lo que tiene que ver con nuestro pecado, porque ya lo conocemos, porque Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador personal, pero a veces cedemos. Hermanos, dice el Señor, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Esa es la solución, confesarlos. Pero no solamente se trata de confesarlos, porque si lo confesamos hoy nuestro pecado, pero no nos apartamos de él, o sea, ayer pecamos, venimos a los pies del Señor y Dios nos extendió una segunda oportunidad y hoy volvimos a pecar. Por eso Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es en ninguna manera. Y yo digo que cuando los cristianos, hacemos eso, lo que estamos haciendo es abusando de la gracia. Nosotros tenemos que venir hoy en arrepentimiento, pero apartarnos definitivamente de ese pecado. Y su palabra dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Solo si lo confesamos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Y uno de los grandes ejemplos es el rey David. Ya que lo cité en el Salmo número 51, nosotros debemos recordar, hermanos, de qué manera el rey David fue tratado. Porque el rey David, cuando se presenta delante de él el profeta Natán, le platica de manera alegórica una historia y le dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 4, le dice: oye David, fíjate que un hombre rico abusó de un hombre pobre. Ese hombre rico, en vez de tomar de sus ovejas y de sus vacas, tomó la única corderita de aquel hombre pobre. Y Natán le dice en el versículo 4 del segundo libro de Samuel, capítulo 12, dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y vean la reacción de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Esas fueron las palabras de David. Y dice además en el verso 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y observen, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl y de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y aquí viene, hermanos, lo que quiero explicar antes de leer el versículo 10, es que David debió haber muerto. Y sin embargo alcanzó misericordia delante de los ojos de Jehová. La muerte no llegó a él, pero las consecuencias de su pecado nunca se apartaron de su casa. Dice el verso 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová:
He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Aquí está la confesión: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios tuvo misericordia de David. Sin embargo, nunca se apartó la espada de su casa. Aquellos 4 tantos fueron sus 4 hijos, empezando con el hijo de Betsabé, aquella mujer a la cual se había llegado de manera ilegal. Esto es, hermanos, en cuanto a nuestra relación con Dios. Se mostró su misericordia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios no reaccionó de una manera airada, sino que proporcionó un método para reconciliarnos con Él, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros, sus hijos, lo somos porque hemos reconocido que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador personal, y fallamos. Y Dios nos da la oportunidad, por su misericordia, de confesar nuestro pecado y apartarnos de Él, y así, de esa manera, poder alcanzar su misericordia. Ahora, hermanos, Dios es un Dios compasivo. Dios no solamente, como dije al principio, Dios no solamente es un Dios de consolación, o Dios no solamente es un Dios de amor, o Dios no solamente es un Dios de gracia. Dice el libro de los Salmos, capítulo número 103. El capítulo número 103 del libro de los Salmos es un cántico. Seguramente, si su Biblia tiene encabezados, seguramente dice algo así: alabanza por las bendiciones de Dios. Y este salmo, en casi todos sus versículos, o en muchos de sus versículos, termina, hermanos, haciendo alusión acerca de la misericordia de Dios. Dice, por ejemplo, ¿por qué Dios es compasivo? ¿Por qué Dios tiene misericordia de nosotros? Vamos a empezar por ahí. Dice el versículo 13 y 14, estoy en el Salmo 103. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y hoy, hermanos, quiero también abordar un tema que es sensible para todos nosotros. Como iglesia, la enfermedad nos está azotando. Y muchos hermanos que no son miembros de nuestra iglesia local, están enterados, hermanos, de 3 fallecimientos que tuvimos la semana anterior. En menos de una semana, 3 de nuestros hermanos fallecieron. Y hubo una constante en cada uno de esos fallecimientos de nuestros hermanos. A cada uno de ellos les visité antes de dejar la vida en esta esfera física. Y hubo una constante, no solamente porque los visité antes de morir, sino porque estuvimos orando, nos postramos en su lecho de enfermedad y le pedimos al Señor
que tuviera misericordia de ellos. Y recuerden, hermanos, que estamos hablando de las misericordias de Dios. Ahora, mientras muchos dudan de que Dios los escucha, así también hay muchos, aún dentro de nuestros hermanos, que quizás están incorrectamente enfocados. Cuando alguien está enfermo y nosotros oramos para que Dios tenga misericordia, y yo pido permiso para orar por sus enfermos, para orar de esa manera, porque como hace muchos años vengo enseñando, tenemos que ser responsables a la hora de pedirle algo al Señor, cuando se lo pedimos a través de la oración. Y quiero mencionar un ejemplo. Yo hablé con el hermano Norberto el domingo pasado, tuvo 8 días que yo hablé con él. Y yo le dije, hermano, usted quisiera decirle al Señor, gracias por lo que hasta este momento le ha dado. Yo le dije, usted quisiera decirle al Señor que usted está listo para cuando Él decida llevárselo, pero que tenga misericordia de usted. Él no podía hablar, pero estaba consciente y estaba entendiendo claramente todo lo que yo le estaba transmitiendo, y él con su cabeza dijo sí. Yo le pregunté a mi hermana Elisa y al resto de la familia, y ellos con dolor en su corazón, pero dijeron sí, hermano, hagámoslo así, como usted nos está diciendo. Obviamente, hermanos, al pedir misericordia de parte del Señor, le estamos diciendo, Señor, haz tu voluntad. Porque quizás nosotros estamos pidiendo misericordia para que la enfermedad que está azotando el cuerpo de nuestro hermano sea quitada de él. Y muchas veces ha ocurrido. Hoy recibimos un mensaje alentador de parte de nuestra hermana Janet, donde nos decía acerca de Santiago, que al día de hoy Santiago, un niño de 10 años, que tiene semanas que estamos orando por él constantemente todos los días, lo tuvimos presente en nuestra velada de oración de la semana anterior. Hermanos, Dios ha tenido misericordia de él. La voluntad de Dios se está haciendo en la vida del niño, pero también Dios hizo su voluntad en la vida de nuestro hermano Norberto, y también Dios tuvo misericordia de nuestra hermana Ada, y Dios también tuvo misericordia en la vida de la pequeña Abigail, nuestra hermanita. Solamente que Dios a veces responde sí en su infinita misericordia y a veces responde no. Pero debemos recordar que Él se compadece de nosotros porque se acuerda de que nosotros somos polvo. Yo vivo convencido, hermanos, de que Dios es un Dios de milagros. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Y la Escritura nos anima para que nosotros, hermanos, no olvidemos ningún acto de misericordia de Dios. Cuando estamos enfermos, hay momentos de crisis, hay momentos de desesperación, porque a nadie le gusta estar enfermo. Pero la desesperación, la limitante y la propia enfermedad es la más clara muestra de que somos polvo. Y cuando clamamos al Señor pidiendo misericordia, Él escucha. Dice en el Salmo 103, porque quiero leer otros versículos. Dice el versículo voy a leer desde el verso 1, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y nos recuerda la misericordia inicial de nuestro Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades.
¿Por qué fuimos perdonados? Por su misericordia. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, vean ustedes, el que te corona de favores y misericordias. Dice el verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 10, no ha hecho con nosotros. Si por si acaso nos estábamos preguntando, pero hermano, diga qué es la misericordia. Bueno, aquí está. Verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Si queremos una definición bíblica de lo que es misericordia, aquí está el Salmo 103, verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que, hermanos, si andamos en peligro de muerte, si andamos en sufrimiento de una enfermedad o de alguna otra circunstancia, Dios es un Dios de gran misericordia. Quiero concluir esta noche leyendo una parte del Salmo número 136. Este es el capítulo al que hacía referencia hace unos minutos. Cada uno de los 26 versículos de los cuales se compone el Salmo 136 termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. Empieza diciendo este salmo, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. De los versículos 4 al 9, se ensalza la misericordia del Señor por su creación. Del versículo 10 al versículo número 22, por la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud cuando estuvo en Egipto. Y los últimos versículos, de los versículos 23 al 26 dice, Él es el que en nuestro batimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Vean qué precioso versículo, el versículo número 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y esa palabra se acordó me hace traer a la memoria cuando Noé estaba dentro del arca. Y dice la Escritura que Dios se acordó de Noé. Y alguien podría decir, bueno, Noé estuvo a salvo. Sí, es cierto, pero ya habían pasado muchos meses de que Noé y su familia estaban en el arca. Y si Dios no hubiera hecho cesar las fuentes de los cielos, a Noé se le hubieran acabado las provisiones en algún momento e irremediablemente hubiese muerto. Le hubiera dado una crisis nerviosa por tanto encierro. Pero dice la Escritura que Dios se acordó de Noé y cerró las fuentes de las aguas e hizo soplar un viento solano, y las aguas disminuyeron hasta que el arca pudo reposar en tierra. Dice el versículo 24, y nos rescató de nuestros enemigos. Hermanos,
Dios nos protege, Dios nos cuida en todo momento de las cosas más increíbles, de las amenazas más agudas, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dice el versículo 25 que Él da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, Dios da el alimento diariamente a toda persona, a toda criatura suya, al pez, a los grandes monstruos marinos en el mar, a las aves de los cielos da su alimento, pero también a los seres humanos da el alimento. Quizás nosotros estemos afanados, porque ¿qué va a ser de nuestra provisión para el día de mañana o para los meses que siguen por la recesión en la cual muchas economías entrarán? Porque hay miles de faltas de empleo en nuestro país y en otros países. Pero dice la Escritura que Él da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su infinita misericordia. Y así como empieza este capítulo, así termina diciendo: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, que nuestra actitud sea de ruego, sea de oración, pero ese ruego y esa oración que sea con una actitud de acción de gracias. La Escritura nos anima a que vengamos a los pies del Señor y entreguemos y que nosotros, hermanos, estemos en paz, sabiendo que el Dios de todas misericordias, así como ha obrado en el pasado, seguirá obrando en el presente. No nos afanemos más, no nos preocupemos más, busquemos su rostro, busquemos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si usted está siendo abatido por la enfermedad, hermano, yo le ruego que usted siga confiando en el Señor. Dios es un Dios de propósitos. No nos preguntemos o no le preguntemos a Él por qué. Si algo tenemos nosotros que cuestionar, sería en todo caso, ¿para qué? Yo los invito, hermanos, a cantar conmigo esta noche. Que cantemos con gozo, con alegría, el himno número 330, que se llama, es el himno 330 y se llama Alcancé salvación. Vean la letra de este canto, es precioso. Observémosla, disfrutémosla. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor a través de la letra de este himno. Dice su primera estrofa: de paz inundada mi senda ya esté. Y Dios nos quiere dar paz. Y solamente Dios, hermanos, nos puede dar esa paz que tanto necesitamos. Dice la estrofa número 4: la fe tornaráse en gran realidad. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Permitamos, hermanos, que esa fe que albergan nuestros corazones se convierta en una realidad. Si ya lo tuviéramos en las manos, no sería fe. Tenemos fe en lo que está por venir. Así que alabemos y glorifiquemos al Señor, porque por su misericordia, hermanos, un día nosotros alcanzamos salvación. El Señor nos otorgó vida eterna. Hoy no solamente nos hemos reconciliado con Él, sino que hoy somos sus hijos. Nos ha permitido por su misericordia establecer una dulce relación con Él. En cada circunstancia difícil, en cada problema, en cada adversidad, en cada enfermedad, Dios muestra su misericordia para con nosotros.
Acerquémonos al trono de su gracia, confiadamente. Dios, hermano, sigue haciendo milagros el día de hoy. No lo dude. Dios escucha cada una de nuestras oraciones, porque Él sabe, Él se acuerda de nuestra condición, de que somos polvo. Cantemos. De paz inundada mi senda ya esté, oh, cubra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcance salvación, alcance salvación, alcance salvación. Ya venga la prueba, me tiente Satán, o amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcance salvación, alcance feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavó la cruz. Salvador, alcance salvación, alcance salvación. La fe tornará en gran realidad al irse la veloz desciende Jesús. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor, hermanos, estamos llegando casi a la finalización de este culto, de esta reunión virtual que hemos tenido en esta noche, y no podemos irnos sin antes volver a acercarnos al bendito trono de la gracia de nuestro Señor.
para alcanzar de Él, hermanos, el oportuno socorro, para que su gracia se siga derramando sobre nuestras vidas, para que su misericordia se haga manifiesta una vez más en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Sigamos suplicando, hermanos, por aquellas personas que no conocen del Señor. Así como un día el Señor tuvo misericordia de nosotros, que también Dios siga teniendo misericordia de aquellos que hoy aún no le conocen. Que Dios siga teniendo misericordia de los que hoy están enfermos, más allá del padecimiento, porque hoy todos tenemos en mente una sola enfermedad, pero hay tantas enfermedades que están azotando el día de hoy a tantas personas que solamente la misericordia de Dios se puede manifestar una vez más en sus vidas. Oremos, hermanos. Si usted está enfermo, ojalá que tengamos la confianza, no el valor, la confianza en Dios, de pedirle una vez más al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. No temamos nada, no temamos ni a la misma muerte, porque la Escritura nos pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Si alguna otra circunstancia difícil está envolviendo nuestra vida el día de hoy, confiemos también en la eterna y abundante misericordia de nuestro Señor y pongámoslo en las manos del Señor. Dejemos nosotros de insistir en llevar nuestras cargas. Yo los invito a mis hermanos que participaron en la velada de oración, que sigamos orando por todos los motivos que les hice llegar, que sigamos orando por ellos y quitar los que ya se han cumplido, los que Dios ha dado una respuesta a nuestra petición, pero seguir orando por todas las demás. Sigamos orando por las iglesias, en cualquier lugar donde se encuentren. Rogamos nosotros de forma particular que pronto podamos volver a reunirnos, hermanos. Para mí es un gozo estar esta noche aquí en la casa del Señor. Y cada miércoles estoy viniendo a la casa del Señor porque es la casa del Señor. El domingo nos han abierto las puertas nuestros hermanos y damos gracias por sus vidas y por la posibilidad que nos dan. Pero hermanos, estar aquí en su casa es maravilloso. Su casa no es nuestro refugio es Dios, pero Dios nos ha dejado este lugar para alabar y bendecir su nombre, para alimentarnos a través de su palabra. Y yo sí extraño este lugar, pero también los extraño a todos ustedes, hermanos. No cabe duda que aquel viejo adagio que versa que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, hoy es una realidad, hermanos. Hoy extrañamos reunirnos libremente en la casa del Señor. Hoy extrañamos la libertad de ir de un lugar a otro sin ningún tipo de restricción. Así que, hermanos, sigamos clamando al Señor de toda misericordia para que pronto podamos estar aquí reunidos. Yo sigo orando por cada uno de ustedes. Dios es mi mayor testigo. No solamente es palabrería, es algo que todos los días me ocupo en orar al Señor, ya sea por necesidades de tipo espiritual, de cosas que tienen que ver con el ánimo, con la economía, pero también con la enfermedad, hermanos. Dios nunca nos ha dejado solos, porque Dios es fiel. Dice el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 3, casi olvidaba venir a este pasaje, pero el Señor me ha hecho recordar esta hermosa porción de su palabra en el libro de Lamentaciones, hermanos, capítulo número 3. En unos minutos oraremos, pero bien vale la pena recordar estos pasajes de Lamentaciones, capítulo número 3, versículo número 22. Y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Repito el verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Oremos al Señor, hermanos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, por la oportunidad, por la bendición de poder estar hoy desde tu casa de oración, Señor, haciendo esta transmisión. No sé cuántos de mis hermanos han consagrado este tiempo para seguir esta transmisión, Señor, pero te doy gracias, no solamente por los que lo están siguiendo en vivo, sino por los que más tarde, Señor, en algún momento que sea propicio para ellos, verán la transmisión que hemos hecho esta noche, Padre. Es algo que tú has puesto en mi corazón, Señor, y te lo entregamos como una ofrenda, Padre. Hoy estamos delante de ti, Señor, suplicando tus misericordias una vez más para nuestras vidas, Señor. Estamos muy conscientes, Padre, de que tú podrías destruirnos en un momento a toda la humanidad y tú seguirías siendo justo. Tú seguirías siendo misericordioso, Señor, pero en base a tu misericordia, Señor, no respondes con enojo, no respondes, Señor, con ira, sino que respondes, Señor, derramando tu misericordia, Padre, porque no nos tratas conforme a nuestras obras, no nos tratas conforme a nuestros hechos. Al que no te conoce, le extiendes la vida uno y otro día, Señor, porque cada día para él es una nueva oportunidad para conocerte, para reconciliarse contigo. Y a los que te conocemos, Señor, cada día que tú nos extiendes es una nueva oportunidad para ser mejores hijos tuyos, Padre. Bendito seas hoy y siempre, Señor, porque tú eres bueno. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu infinita misericordia, Señor. Gracias por el día de hoy que tú nos has regalado, Padre. Te rogamos, Señor, que nos limpies con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, con esa misma sangre con la cual tú un día nos perdonaste y nos hiciste tus hijos, Señor. Derramaste tu amor, tu misericordia y tu gracia sobre nuestras vidas para hacer de nosotros los que hoy somos, Señor, para darnos la posibilidad de poder estar hoy presentes delante del trono de tu gracia, Señor. Te ruego, Padre, que tú sigas teniendo piedad de nosotros, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, Padre. Gracias por la paciencia que tienes para con nosotros. Gracias por tu fidelidad, Padre bendito. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Hoy queremos poner en tus manos, Señor, la vida de tu iglesia, Padre. Permanentemente estamos orando por ella, Señor, por la vida espiritual de cada uno de los que conformamos tu iglesia, Señor. Ha sido nuestra ocupación y a base de ser sincero, ha sido hasta nuestra preocupación, Señor, que venga un enfriamiento en la vida de tu iglesia y que entremos en una zona de confort, alejados de tu casa de oración, Señor. Gracias por estos medios electrónicos, por estos medios digitales, Señor. Pero nada será jamás comparable con poder estar aquí presente en tu casa de oración, Señor. Que tu Santo Espíritu, cuando estemos cayendo alguno de nosotros en algún tipo de conformidad, que tu Santo Espíritu, Señor, nos aguijonee y nos haga sentir incómodos y nos haga sentir la necesidad y el deseo
de buscar tu rostro, de buscarte en oración, de buscar tu voz a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu ponga un anhelo vivo de poder regresar a tu casa de oración y estar nuevamente juntos como familia espiritual, Señor. Pongo en tus manos, Padre, la vida de todos los enfermos, Señor. Rogamos en esta noche por tus misericordias, Padre. Te rogamos, Señor. Sé que alguna de esas enfermedades pudiera ser que no somos responsables, Señor. Padre, algunas de esas son enfermedades congénitas. Algunas de ellas, hay algunos bebés y algunos niños, Señor, que desde pequeños han nacido con algunas deficiencias en cuanto a su salud. Hoy te rogamos, Señor, misericordia para con la vida de cada uno de ellos, Padre. Te rogamos, Señor, también por aquellas enfermedades en las cuales quizás, y digo quizás, hemos sido responsables o hemos sido irresponsables en el cuidado de este templo que es nuestro cuerpo, Señor. Y es donde quizás tome relevancia la enseñanza de la semana anterior, Señor, cuando hablé de que todo nuestro ser es templo de tu Espíritu Santo, Señor. Nuestro espíritu, hablo del aliento de vida, el alma, Señor, que te pertenece, que es vivificada a través de tu Santo Espíritu, y por supuesto nuestro cuerpo, Señor. Enséñanos, Padre, a ser buenos mayordomos, Señor. Pero hoy estamos clamando a ti por tus misericordias, Padre. Ya sea que traigamos un problema congénito o por descuido nosotros hayamos permitido, Señor, que una enfermedad por nuestros hábitos de comer, Señor, se haya desencadenado una enfermedad, o por descuidos de otra naturaleza, Padre. Hoy para cada caso pedimos tu misericordia, Señor. Sé con nosotros, Padre. Ten misericordia, Señor. Nuestra iglesia ha sido azotada y sigue siendo azotada por la enfermedad, Señor. Fortalece la vida de cada uno de mis hermanos que están pasando por problemas de salud. Fortalece, Señor, la vida de familiares de nuestros hermanos que tienen un problema hoy de salud, Señor. Pero también oramos por quienes cuidan a los enfermos, Señor, para que tú los llenes de amor, los llenes de paciencia, los llenes también a ellos de misericordia, Señor. Y Padre, sabemos que toda enfermedad trae gastos, Señor. Toda enfermedad requiere una inversión. Por eso te pedimos, Padre, que hoy, Señor, en ningún hogar haga falta los recursos para poderse atender debidamente, Señor. Tú eres nuestro médico por excelencia y tú eres, Señor, el que das también la medicina, Padre. Pero si acaso, Señor, tenemos que recurrir a la ciencia médica, llámese doctores y los medicamentos, que tú los utilices, Señor, que solamente sean un instrumento en tus manos, Padre. Yo sigo orando, Señor, por los de poco ánimo también, porque este encierro, Señor, este aislamiento ha traído también desánimo en muchos corazones, Padre. Pero, Señor, recordemos que nada es para siempre, que todo esto es pasajero y que en algún momento tú nos permitirás, Señor, si no regresar a nuestra vida normal de antes, tú nos permitirás regresar, Señor, y recuperar muchas de las actividades que antes teníamos, Padre. Yo estoy confiando en ti, Señor, y te ruego, Padre, que también alientes a cada corazón y que no desistamos, Señor. A veces nos rendimos antes de que todo termine, Padre. Fortalécenos tú, Señor, para que nosotros sigamos siempre manteniéndonos con una esperanza viva, con una esperanza puesta solamente en ti, Señor. Y por supuesto, Padre, la parte económica de nuestras vidas no puede quedar a un lado, Señor. La seguimos entregando en tus manos, Padre.
para que tú pongas el alimento y pongas los recursos, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy, y más abundantemente, Señor, para que no solamente tengamos para nuestras necesidades, sino también para compartir con aquellos que padecen necesidad, Señor. Pero, Padre, nuestra súplica seguirá siendo que por ninguna causa tú no permitas que nosotros seamos avergonzados, Señor. Somos tus hijos, Señor, y si quizás somos infieles, inconstantes, inmaduros, que tú no nos veas tal cual somos, sino que nos veas a través de la obra meritoria de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre oramos y te decimos gracias y glorificamos tu nombre, y todos decimos amén. Bien, hermanos, hemos concluido. Que el Señor nos siga bendiciendo. Nos vemos, si el Señor lo permite, en la siguiente transmisión. No dejemos de orar unos por otros. Que el Señor nos siga bendiciendo.